Hola, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a continuar hablando sobre el tratamiento de la depresión unipolar, dando seguimiento al video anterior en donde empezamos a hablar de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina como el primer grupo farmacológico a discutir, ¿verdad? Hoy vamos a dar continuidad partiendo del hecho y recordando algo importante que hablamos la vez pasada, ¿verdad? Al hablar del tratamiento de la depresión. Cada día, pues, la tendencia va más dirigida a evitar el término antidepresivos por lo ambiguo y confuso que puede ser, y en lugar de hablar de los fármacos en base a sus indicaciones clínicas, que pueden ser muy variadas, referirnos a ellos nuevamente usando una nomenclatura en base a sus mecanismos farmacológicos, ¿verdad? Entonces, pues ya en el video anterior hablamos sobre los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina que engloban pues a los diferentes fármacos de los que platicamos y pues vamos a continuar hablando de otros grupos farmacológicos en base a su mecanismo de acción o ya sea fármacos aislados, ¿verdad? Que pues no hay nadie más que pertenezca a su mismo grupo, pero vamos a ir ampliando un poquito en cuanto a sus mecanismos de acción, las similitudes que pueden tener entre ellos, pero también de forma muy importante las diferencias, ¿verdad? Porque a la larga, pues mientras mejor comprendamos el cómo actúan y cómo funcionan este tipo de fármacos, eso nos da más herramientas para poder hacer abordajes que son más dirigidos para situaciones específicas, tratamientos más individualizados según las características clínicas de cada paciente, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a empezar hablando de un grupo que realmente en la forma en que lo entendemos está integrado únicamente por un medicamento, que es la vilazodona. Y pues, ¿qué es la vilazodona? La vilazodona la entendemos, sí, como un inhibidor de la recaptura de serotonina, no selectivo, y ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Pero en esta imagen podemos ver que similar a los fármacos de los que hablamos en el video pasado, este medicamento tiene la capacidad de bloquear el CERT. Sin embargo, de forma muy importante, también es un agonista parcial del receptor 5-HT1A. Si recordamos un poquito, es un receptor del que ya hablamos, ¿verdad? El receptor 5-HT1A es un receptor con características inhibitorias. Regresaremos un poquito más adelante a ver cuál es el efecto neto cuando tenemos algún tipo de acción sobre él. Pero recordarán que ya hemos hablado de fármacos que tienen la capacidad de actuar como agonistas parciales de este receptor, ¿verdad? Como es el caso, por ejemplo, del aripiprazol. Entonces, la lógica, y tenemos, por ejemplo, aripiprazol. Es una medida, y lo iremos hablando un poquito más con el tiempo, pero por ejemplo, si yo tengo un paciente en quien decido iniciar sertralina y optimizar dosis y no estoy viendo tal vez la respuesta de remisión que yo esperaría, dentro de las alternativas a las cuales podríamos acudir en un paciente con estas características, sí, sería o cambio el medicamento o agrego otro antidepresivo o hago una terapia de aumento, ¿verdad? Entonces, entre esas opciones tenemos, y es algo que está muy bien descrito y con alta recomendación en guías clínicas, ¿verdad? Por ejemplo, usar el aripiprazol, por ejemplo, como una terapia de aumento a un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, ¿verdad? Entonces, tenemos la inhibición CERT y el aripiprazol es un agonista parcial 5-HT1A, un mecanismo que también, en base a lo que hace downstream, podemos predecir cierto efecto antidepresivo. Entonces, es una combinación que nos ayuda como a potenciar ese efecto y que puede ser una herramienta cuando estamos viendo pacientes que no están terminando de resolver todos sus síntomas. Pues, ¿qué hace la vilazodona? La vilazodona nos está dando ese plus en una misma molécula, ¿verdad? O sea, ya tengo la acción que, por ejemplo, tendría la sertralina sobre ese paciente y ahora le estoy dando inmediatamente también el efecto extra que le podría dar agregar, por ejemplo, aripiprazol, reduciendo el riesgo de que hayan muchos otros receptores que se estén tocando, lo que nos podría exponer a efectos adversos, ¿verdad? Entonces, la vilazodona, la vamos a entender como un agonista parcial 5-HT1A, inhibidor de la recaptura de serotonina. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Y regresemos un poquito a estas imágenes que son un poco similares a las que revisamos para los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, ¿verdad? Entonces, si ustedes recuerdan, y lo hablamos,
la propuesta monoaminérgica de la depresión nos habla de un cerebro en donde vamos a encontrar distintas características cuando el cerebro está deprimido, ¿verdad? Esta cantidad como escasa de serotonina que vemos en el espacio extracelular, una sobrecompensación en una sobreexpresión de receptores a nivel postsináptico. También hay una regulación en alta y un exceso de expresión de receptores 5-HT1A a nivel presináptico, que si recuerdan, son receptores que funcionan como autorreceptores, ¿verdad? Cuando están en esta región, pues su acción es inhibir, ¿verdad? O sea, generalmente son una respuesta, un mecanismo de retroalimentación negativa que le dice a ese cerebro que ya tenemos suficiente serotonina y que deje de producir más. Pero pues en este cerebro deprimido estamos viendo una sobreexpresión en respuesta a esa poca serotonina. Ahora, ¿qué pasa? Hay poca serotonina y en este caso estoy dando un pasito extra, ¿verdad? Estoy dando un medicamento que si bien tiene la capacidad de venir a bloquear el CERT, también tiene la capacidad de venir a actuar como un agonista parcial sobre estos receptores, o sea, como un sustrato, como que si fuera una falsa serotonina, ¿verdad? En su agonismo parcial. Hay muy poca serotonina y ahora tengo algo que está simulando ser serotonina, entonces de una forma mucho más contundente estoy empezando a actuar sobre esos receptores desde un principio, ¿verdad? Entonces, si ustedes recuerdan y lo vimos en el video anterior, cuando bloqueamos el CERT, el primer paso que vamos a ver en el aumento y la acumulación de serotonina no es tanto aquí en el espacio sináptico, sino que es aquí en el área somatodendrítica, ¿verdad? Entonces, ahorita tenemos como el paso acelerado. Si recuerdan, el siguiente paso era, este aumento en la serotonina tiene la capacidad de venir a actuar sobre estos receptores 5-HT1A y esto lleva a que como ya hay mucho, empezamos a tener una respuesta como de regreso a la normalidad, en donde se empiezan a desensibilizar y a regular en baja. Pero ¿qué pasa? Ahora, desde antes, o sea, desde más temprano, tengo una acción más robusta y rápida, porque no tuve ni siquiera que esperar a que esa serotonina empezara a aumentar acá. Ya tengo otro falso sustrato que rápidamente se está uniendo a esos receptores 5-HT1A y va a empezar los cambios de modulación y de regulación en baja que necesitamos para que eventualmente tengamos ya un número más normal de estos autorreceptores, una adecuada liberación de serotonina, y como ya se regularon en baja, pues ya dejan de tener ese efecto inhibitorio excesivo. Y entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Pues como ya tengo poquitos y están siendo de una forma pues mejor regulada en la respuesta al medicamento, vamos a ver que nuestra neurona serotoninérgica empieza a tener más actividad, que es el paso final que queremos, en donde pues ya empezamos a ver más serotonina, que también va a estar liberándose hacia la hendidura sináptica con mayor normalidad, ¿verdad? Entonces, la diferencia grandísima, por lo menos en esta parte, es esa, ¿verdad? Desde un inicio tenemos una acción más rápida y robusta sobre el receptor 5-HT1A. Pero ahora pues no nos quedamos acá, ¿verdad? Porque recuerdan, el paso final y el efecto clínico del medicamento no se correlaciona únicamente con que haya más serotonina en este espacio, ¿verdad? Sino que con que ya haya una regulación en baja también a nivel de los receptores postsinápticos, ¿ok? Entonces, un poquito similar tal vez a lo que hacen los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina hasta ahorita con esa diferencia puntual, ¿verdad? La acción sobre el receptor 5-HT1A presináptico es mucho más rápido. Ahora, otro punto importante y que le da un plus extra a un medicamento como la vilazodona es que receptores 5-HT1A existen también a nivel postsináptico. Si se acuerdan, y aquí en esta imagen los podemos ver, el receptor 5-HT1A es un receptor inhibitorio, pero si recuerdan, es un receptor inhibitorio que en la mayor parte de casos se encuentra en interneuronas GABA que vienen a regular a neuronas de glutamato, de dopamina, de acetilcolina y de norepinefrina en la corteza prefrontal. Entonces, cuando hablamos de cuál es el efecto neto de tener un agonista 5-HT1A, el efecto downstream a nivel de la corteza prefrontal es más dopamina, más norepinefrina y más acetilcolina, ¿verdad? Aquí tenemos pues de forma importante señalada esa dopamina
Esto pues se asocia a un potencial mecanismo antidepresivo, ansiolítico, incluso antipsicótico, como lo vimos ya cuando hablamos de fármacos con acción antipsicótica, y por el hecho de que un medicamento como la vilazodona también tiene esa capacidad de venir a actuar sobre los receptores 5-HT1A postsinápticos y mejorar la liberación y potenciar la liberación de dopamina y norepinefrina, este tipo de medicamento generalmente se va a asociar a un menor riesgo de disfunción sexual cuando lo comparamos, por ejemplo, con los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, porque pues, el efecto disfunción sexual está muy ligado a eso, a la acción sobre el transportador de serotonina, ¿verdad? A la modulación como un poquito más dirigida sobre serotonina. Como este medicamento tiene un efecto que de cierta forma, por otro lado, viene a compensar estos mecanismos, el riesgo de disfunción sexual es menor, ¿verdad? Entonces, integra dos mecanismos distintos, dos mecanismos diferentes a través de los cuales podemos lograr un efecto antidepresivo. Entonces, tenemos una molécula que es, pues, técnicamente tiene ese plus en cuanto a su acción, ¿verdad? Vilazodona, a pesar de que es un fármaco pues relativamente moderno, no es de los que más se prescriben, pero sí lo tenemos disponible en nuestro país, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes se familiaricen con él, ¿verdad? Este viene en diferentes presentaciones, 10, 20 y 40 miligramos y se va haciendo pues un proceso como de titulación inicial hasta llegar a las dosis terapéuticas que queremos alcanzar, ¿verdad? Entonces, sí es un medicamento que tenemos disponible en cuanto a nuestro repertorio farmacológico, ¿ok? Entonces, vamos a dejar por un segundo a la vilazodona atrás para pasar a hablar de otro grupo de fármacos que son de muy amplia prescripción en el manejo no solo de la depresión, ¿verdad? También en el manejo de la ansiedad y como vamos a ver, pues en otros cuadros. Vamos a hablar de los fármacos que comúnmente entendemos como antidepresivos duales, pero que usando una nomenclatura un poco más formal y de acuerdo a su mecanismo de acción, son inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina, ¿verdad? Entonces, en este grupo tenemos, por ejemplo, a la venlafaxina, a la desvenlafaxina, a la duloxetina y a dos medicamentos que no tenemos en nuestro país, pero que es importante igual que los conozcamos porque vamos a ver que tienen una diferencia importante con los demás, el milnacipran y el levomilnacipran, ¿ok? Entonces, si partimos solo de su nombre y vamos a entrar un poquito a hablar más en detalle de la acción que pueden tener este tipo de fármacos, estamos hablando de que no son selectivos solo para uno o para el otro, ¿verdad? Tienen una acción sobre serotonina, o sea, hacen lo que hacen los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y aparte también tienen esta acción secundaria sobre norepinefrina. Y como vamos a verlo también un poquito más adelante, indirectamente también sobre dopamina, ¿verdad? Entonces, la pregunta y mucho de gira en torno, ok, o sea, si tienen más mecanismos de acción, ¿se asocian a una respuesta antidepresiva superior? O sea, ¿son mejores opciones en el tratamiento de la depresión? ¿Tienen mayores tasas de remisión? ¿Son una opción adecuada cuando no tenemos una respuesta que quisiéramos a un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina? Y la pregunta es, pues, no tiene una respuesta fácil, ¿verdad? Porque no sabemos, realmente no hay literatura que sea contundente en un volumen que sea indiscutible que me venga a decir que la venlafaxina, por ejemplo, es superior al escitalopram, ¿verdad? Pero si partimos de lo que están haciendo a nivel de la fisiología del cerebro, sí tenemos que entender que son diferentes y que sí deberíamos poder esperar cosas un poco distintas si estamos usando un medicamento versus otro. Y luego hay un cuadro y hay una característica para la cual sí han demostrado ser superiores a nivel de evidencia científica de forma robusta y contundente, y es en el manejo del dolor. Vamos a hablar un poquito más en detalle cuando hablemos de la duloxetina, pero este tipo de medicamentos están indicados incluso en el contexto de cuadros
de dolor no asociado a depresión, ¿verdad? Entonces, si tienen un efecto mucho más pronunciado y nos pueden servir mejor en este tipo de cuadros. Ahora, a las demás preguntas, pues en la práctica clínica ustedes lo podrán ir viendo, pero no tenemos las respuestas absolutas y robustas que quisiéramos como para decir que estos fármacos son superiores a los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, por ejemplo. Entonces, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Esta imagen ya la habíamos visto antes. El bloqueo CERT, que es lo que caracteriza a un fármaco como sertralina o escitalopram, ¿verdad? En donde, pues, el medicamento lo que viene a hacer es bloquear ese transportador que va a evitar que esta serotonina pueda ser recapturada e ingresada nuevamente a la neurona presináptica y que pone fin a su acción, ¿verdad? Entonces, pues, ya hablamos un poquito de los mecanismos que vienen después. Ahora, ¿qué sucede? Pues estos hacen exactamente lo mismo también a nivel del NET, del transportador de norepinefrina, ¿verdad? Entonces bloquean este transportador, lo que va a garantizar que esta norepinefrina no va a ser recapturada con mucha facilidad hacia el espacio presináptico y va a tender a acumularse un poco más en este espacio con los efectos que vienen de la mano de esto en el mejorar la transmisión noradrenérgica también. Ahora, se los mencioné hace un momento y regresemos un poquito porque a pesar de que convencionalmente los conocemos como duales, la acción de estos fármacos no parece estar confinada únicamente a serotonina y norepinefrina, ¿verdad? Vamos a ver que a nivel de la corteza prefrontal, medicamentos como estos también tienen la capacidad de aumentar la dopamina. Ahora no les decimos que tienen triple acción, ¿verdad? Sino que acción dual, porque de forma más directa es en estas regiones y porque este fenómeno de dopamina pasa únicamente a nivel de la corteza prefrontal. Pero es importante que lo comprendamos porque la dopamina en nuestra corteza prefrontal es sumamente importante en aspectos de motivación, de concentración, ¿verdad? Del funcionamiento cognitivo. Entonces, esto es algo que se asocia mucho como a ese perfil más activador que podemos ver a este tipo de medicamentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Si se acuerdan, el CERT y el NET, que son los transportadores de serotonina y de norepinefrina, se encuentran presentes de una forma muy amplia y dispersa en las diferentes vías de sus respectivos neurotransmisores. Ahora, el DAT, que es el transportador de dopamina, no, si recuerdan, y esto ya lo hablamos en videos anteriores, el transportador de dopamina virtualmente no existe en la corteza prefrontal. Por ejemplo, a nivel de nuestro estriado, sí, es un mecanismo importante que le pone final a la acción dopaminérgica en esta región, pero en la corteza prefrontal no existen, ¿verdad? Entonces, sí hay mecanismos, pero obviamente van a ser más mediados. Por ejemplo, la catecol o metiltransferasa juega un rol más importante en el degradar la dopamina y ponerle fin a su acción. Pero ese mecanismo del DAT en la corteza prefrontal realmente no cumple mayor acción. Y esto probablemente porque en esta región necesitamos que esa dopamina se concentre más y haga más efecto, ¿verdad? Y entonces hay algo muy importante y lo hablamos también en su momento, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, una neurona de dopamina y aquí vemos una neurona de norepinefrina, ¿verdad? Ahí están continuas y aquí vemos, pues, otra neurona a la cual podría llegar a hacer su acción esta dopamina. Ahora, esta dopamina se libera al espacio sináptico y obviamente la sinapsis no tiene paredes, ¿verdad? No es como que esté confinada y atrapada a ese espacio. Sí, viene a interactuar a receptores en este nivel y pues ciertos mecanismos van a garantizar que eventualmente se degrade, pero nuevamente aquí no hay DAT. Entonces, uno de los mecanismos ya de por sí está faltando, ¿verdad? Y eso hace que mucha de esta dopamina pueda tener un rango de difusión un poquito más amplio. O sea, si nos damos cuenta, no se queda confinada, sino que puede ir como flotando en el espacio en otras direcciones, yendo a hacer su acción a un espacio un poco más amplio, ¿ok? Versus que, por ejemplo, aquí podemos ver en el caso de la norepinefrina. El rango de difusión de la norepinefrina no es tan amplio. ¿Por qué? Porque sí hay un net, ¿verdad? O sea, se libera acá, hace su acción y hay quien la meta de regreso acá. Entonces no tiene tanto chance como de irse a pasear a otros lugares, ¿verdad? Sin embargo, recordemos que
norepinefrina y la dopamina estructuralmente son muy, muy, muy similares, ¿verdad? Porque, o sea, una deriva de la otra, ¿verdad? La dopamina va a dar lugar a través de una reacción enzimática a la aparición de norepinefrina, pero estructuralmente son muy similares. Entonces, ¿qué sucede? No hay DAT, pero el NET, que es el transportador de norepinefrina, mira esa dopamina y pues tiene la capacidad de decir, ok, te pareces lo suficiente como para que yo te pueda meter de regreso a esta otra neurona, ¿ok? Entonces, aunque no hay DAT, el NET sí es un mecanismo que termina la acción de la dopamina a nivel de la corteza prefrontal, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede si yo estoy utilizando un medicamento que bloquea la acción del NET? Entonces, quiera que no, sí, va a tener el efecto que queremos sobre la norepinefrina, porque ahora no la puedo recapturar, entonces voy a tener más norepinefrina en este espacio, pero también más dopamina, porque este era uno de los pasos que limitaba la dopamina, ¿verdad? Es uno de los mecanismos que termina su acción en la corteza prefrontal y ahora no lo tengo. Entonces, no solo no tengo DAT porque no existe, ahora el NET que me ayudaba a limpiar un poquito de esa dopamina lo tengo bloqueado. Entonces, ¿qué sucede? Ese rango de difusión de la dopamina se hace todavía más amplio a nivel de la corteza prefrontal. O sea, estoy optimizando y mejorando la transmisión dopaminérgica en esta región, lo cual, recordemos que hace la dopamina a nivel de nuestra corteza prefrontal. Participa mucho en mecanismos cognitivos, procesamiento de información, concentración, toma de decisiones, regulación emocional, ¿verdad? Entonces, tenemos un tercer mecanismo que aunque es un poco indirecto y no está disperso en todo nuestro cerebro, estos fármacos también tienen esa capacidad de potenciar la comunicación dopaminérgica en la corteza prefrontal, ¿ok? Entonces ya nos vamos imaginando que a diferencia de, por ejemplo, el escitalopram, solo en base a su función, entender que estamos también optimizando vías de norepinefrina que participan en nuestro estado de alerta y activación y de dopamina que participan en nuestra capacidad cognitiva, concentración y regulación emocional. Estos fármacos suenan como que tienen un perfil bastante más activador o contundente dirigido a vías de activación que lo que podría tener, por ejemplo, el escitalopram, que está más confinado y dirigido de una forma directa a la acción serotoninérgica, ¿ok? Entonces vamos a empezar hablando sobre la venlafaxina. Y aquí vemos, y aquí podemos ver las dos acciones, y esta imagen nos ilustra algo muy importante. A pesar de que la venlafaxina es un inhibidor de la recaptura de serotonina y de la norepinefrina, es mucho más contundente en su acción sobre serotonina que norepinefrina. ¿Ok? ¿Sí ven? O sea, este tamañito lo que nos habla es de la proporción de, ¿verdad? De la afinidad. La acción va a ser más contundente sobre serotonina que sobre norepinefrina. Sin embargo, esa inhibición NET parece ser dependiente de la dosis. Eso quiere decir que si yo estoy usando una dosis mayor de venlafaxina, llega un punto en donde la capacidad de inhibir al NET se va haciendo cada vez mayor y por esto es importante que reconozcamos que la dosis que estamos usando de venlafaxina es crítica en el entender y tratar de predecir qué puede hacer este medicamento por nosotros. Que es más, hay literatura que sugiere la dosis más baja de venlafaxina que podemos usar son 75 miligramos. O sea, hay quienes proponen que a 75 miligramos la inhibición NET es tan baja que en esencia es como que estuviéramos dando un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. Todo su mecanismo de acción va a estar mediado por esta acción. Entonces, como que no sería muy diferente dar 75 miligramos de venlafaxina que dar 100 miligramos de sertralina, ¿ok? Entonces, a dosis más altas, el efecto NET se va haciendo más contundente. Si ya estamos en 150 miligramos, estamos en 225 miligramos, ese efecto noradrenérgico se va a hacer mucho más evidente, ¿verdad? Y entonces es un medicamento al que le tenemos que ir perdiendo ese miedo de usarlo a dosis altas, porque a dosis altas es cuando realmente hace la acción plena que quisiéramos que estuviera haciendo. La venlafaxina está indicada en depresión y ansiedad. Sin embargo,
por ser un fármaco con un perfil más activador, lo que tenemos que tener mucha precaución, en especial cuando le estamos iniciando, es que puede generar mucha ansiedad y que también por el efecto noradrenérgico puede generar sudoración a lo largo de su uso y puede elevar la presión arterial. Entonces, si tenemos a un paciente hipertenso no controlado, iniciarle venlafaxina y de una vez ponerle 225 miligramos probablemente no va a ser una buena opción, pero es una contraindicación relativa, aunque el paciente sea hipertenso. Si está controlada su hipertensión, podemos usar venlafaxina, pero siempre monitoreando que su presión arterial persista normal, ¿ok? La venlafaxina viene únicamente, ya no se consigue en ninguna otra formulación, en una presentación de liberación prolongada. Esta presentación pues nos facilita el administrarla en una única dosis al día y nos reduce ese riesgo de efectos adversos, pero aún usando la dosis de liberación prolongada, es un medicamento con el que tenemos que tomar mucha precaución y ojo cuando vamos a retirar este medicamento. Es un medicamento que tiene un riesgo alto de síndrome de descontinuación, entonces lo mejor es que lo vayamos quitando poco a poco, ¿ok? Ahora vamos a hablar de la desvenlafaxina. La desvenlafaxina es un medicamento que se usa también de una forma muy amplia, ¿verdad? En nuestro país está disponible en muchas marcas distintas hoy en día, pero pues la desvenlafaxina no es más que un metabolito activo de la venlafaxina, ¿verdad? Una vez la venlafaxina la consumimos como parte de su proceso de metabolismo a través del citocromo CYP2D6. Uno de los metabolitos que genera es la desvenlafaxina. Y si ven en esta imagen, desde aquí lo podemos ver, ¿verdad? O sea, la desvenlafaxina parece tener un efecto más contundente en una dosis estable sobre el transportador de norepinefrina, ¿verdad? Entonces, en su acción dual parece ser un poquito más predecible a incluso dosis bajas, ¿verdad? En garantizar que vamos a tener ese bloqueo y el efecto que quisiéramos que va de la mano, ¿verdad? En comparación a la venlafaxina. Entonces, nos da ese aspecto de mayor predictibilidad de dosis, también es liberación prolongada, ¿verdad? Entonces eso también nos reduce el riesgo de efectos adversos. Sin embargo, suena, y si la vemos en papeles, entonces la desvenlafaxina suena como una versión superior a la venlafaxina, porque la venlafaxina, pues en dosis pequeñas o dependiendo de aspectos del metabolismo, podríamos tener metabolitos con menos acción net y otros con más acción net. Sin embargo, más allá de solo la literatura que no parece concluir que una sea superior que la otra, en la práctica clínica genuinamente esto no termina de traducirse a ese efecto más contundente que esperaríamos de esta molécula, ¿verdad? O sea, si me lo preguntan a mí personalmente, pero pues cada quien tendrá su experiencia utilizando este tipo de fármacos, el efecto de usar 225 miligramos de venlafaxina versus el efecto de usar 100 miligramos de desvenlafaxina no se compara, ¿verdad? O sea, pareciera ser como que sí, a dosis altas la venlafaxina sigue teniendo ese efecto antidepresivo fuerte, contundente, que muchas veces no se traduce así al 100% cuando usamos desvenlafaxina, aunque en papeles parece ser una molécula superior, ¿ok? Nuevamente, riesgo alto de síndrome de descontinuación, por lo que hay que tomarla con mucho cuidado. Y luego entramos a hablar de la duloxetina, otro fármaco que pertenece a esta familia, pero que nuevamente vemos tiene su buena acción sobre el transportador de norepinefrina. Sin embargo, su acción sobre el CERT parece ser mucho más contundente. Ahora, este es un fármaco que está indicado en el tratamiento de la depresión, pero realmente lo que viene a cambiar o a revolucionar un poco, por verlo así, en cuanto a las indicaciones de utilidad de este tipo de medicamento, es que está indicado en diversos cuadros de dolor, ¿verdad? La duloxetina se usa muchísimo en el contexto de depresiones que cursan con dolor, ya sea como propio síntoma de la depresión o personas que tienen otros cuadros de dolor y están deprimidos. Se usa en el dolor neuropático relacionado a diabetes mellitus, se usa para el tratamiento de la fibromialgia, se puede usar incluso en cuadros que no tengan un componente afectivo y tienen dolor, ¿verdad? En cuadros de osteoartritis, ¿verdad? Entonces,
esto es algo que nos viene a cambiar y regreso, ¿verdad? El cómo la palabra antidepresivo realmente es difícil de implementar en este tipo de moléculas, en especial en una como la duloxetina, que con frecuencia se usa en pacientes que no están deprimidos, ¿verdad? Ahora, esto sí lo sabemos y se los mencioné hace un momento, ¿verdad? El bloqueo NET sí parece estar correlacionado a un efecto clínico muy superior en cuanto al manejo del dolor que únicamente el bloqueo CERT, ¿verdad? Entonces, ojo, la duloxetina es la que más se ha comercializado en esta indicación, pero si volvemos a estas dos moléculas, si él es el efecto NET el que nos está dando el alivio del dolor, técnicamente cualquiera de estas moléculas debería tener también un papel importante en el manejo del dolor, ¿verdad? Y no únicamente la duloxetina. Ahora, hay algunos estudios que sí sugieren que, por ejemplo, la duloxetina tiene un menor riesgo de síndrome de descontinuación y un menor riesgo de hipertensión, pues, lo que también nos puede ser bastante conveniente. Y ahora vamos a pasar a hablar del milnacipran y el levomilnacipran, que si bien no los tenemos disponibles en el mercado en nuestro país, tienen una diferencia grandísima que les abre realmente el potencial a otros usos que podrían como expandirse un poquito más, porque si se dan cuenta, venlafaxina, desvenlafaxina y duloxetina, todos tienen bloqueo NET, pero tienen más bloqueo CERT que bloqueo NET, versus estas moléculas en donde el bloqueo NET parece ser mucho más fuerte que el bloqueo de CERT. Ahora, milnacipran es solo la mezcla racémica de este fármaco. El levomilnacipran ya es una molécula un poquito más limpia, ¿verdad? Del solo el enantiómero S de la versión racémica original, pero en esencia muy similares, ¿verdad? En el hecho de este efecto tan contundente sobre el transportador de norepinefrina. ¿Verdad? Y esto pues abre ese potencial, como les digo, pues no lo tenemos disponible en nuestro mercado, pero en otros países se usa para el tratamiento de la fibromialgia, se usa para el tratamiento de la depresión y obviamente el perfil, si el bloqueo NET es lo que nos va a dar un poquito más de boost en ese lado, un perfil que sonaría como más contundente para el dolor, más activador y más contundente también sobre aspectos de cognición por el efecto noradrenérgico e indirectamente dopaminérgico que podrían tener a nivel del sistema nervioso central. Ahora vamos a dejar atrás a nuestros inhibidores serotoninérgicos noradrenérgicos y entrar, y otra vez, ¿verdad? Regresemos a cómo antidepresivo dual es nuevamente una palabra muy ambigua porque en ese contexto, pues este del que vamos a hablar ahorita también es un dual, pero es un dual un poco distinto. Vamos a hablar del bupropión, que es un inhibidor de la recaptura de dopamina y norepinefrina. Entonces, si vemos, ya es el primer fármaco del que estamos hablando hasta el momento en donde no hay inhibición en la recaptura de serotonina. El CERT no aparece acá, ¿verdad? Este viene a bloquear el transportador de dopamina y el transportador de norepinefrina. Bupropión es un medicamento que sí tenemos disponible en nuestro país y es un medicamento que como tiene un mecanismo distinto a todo lo demás, nos puede servir muchas veces y se usa con mucha frecuencia como un fármaco que se agrega a otros medicamentos para tratar de manejar ciertos síntomas específicos, ¿verdad? Entonces, regresemos a esta misma imagen que hemos estado revisando en este video y en el anterior. Aquí tenemos el NET y este medicamento lo bloquea, lo que limita la capacidad de esa norepinefrina de regresar a la neurona presináptica. Y también tenemos el DAT, ¿verdad? Y viene y también lo bloquea, lo que quiere decir que esta dopamina no va a poder regresar de una forma efectiva a la neurona presináptica y se va a quedar más tiempo actuando acá afuera. Ahora recordemos, y es importante, DAT, y se los dije hace un momento, ¿verdad? En la corteza prefrontal prácticamente no hay, pero en el estriado sí hay, ¿verdad? Tanto en estriado dorsal como en el estriado ventral a nivel de región, por ejemplo, el núcleo accumbens. Ahí sí hay transportadores de dopamina que ponen fin a la acción dopaminérgica, ¿verdad? Ahora, una de las cosas que llama mucho la atención es que
Pues uno esperaría como tal vez un efecto un poquito más contundente, pero realmente la investigación lo que ha reflejado es que el bupropión bloquea de forma bastante débil tanto al DAT como al NET, ¿verdad? Incluso si tiene metabolitos activos, como por ejemplo la radafaxina, que sí tienen un efecto un poquito más pronunciado en el bloqueo, pero realmente en dosis antidepresivas, por ejemplo a nivel del estriado, en dosis antidepresivas de bupropión hay estudios que demuestran que la saturación del transportador es tan baja como el 20%, ¿verdad? Y el 20% suena como un número absurdamente bajo como para que pudiéramos esperar un efecto clínico considerable. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de inhibidores de la recaptura de serotonina, a dosis antidepresivas, estos saturan hasta un 80-90% del CERT versus este que a nivel del DAT la saturación en dosis antidepresivas es 20%. Pero entonces la duda es esa, ¿es 20% suficiente como para que pueda haber un efecto antidepresivo? O sea, ¿estamos haciendo suficiente o hay cosas que simplemente no entendemos? Pero pues la realidad es que hay un suficiente efecto antidepresivo. El bupropión en dosis de 150, de 300 miligramos para arriba tiene un efecto antidepresivo claro, ¿verdad? A pesar de que la saturación no parece ser altísima. Entonces, esto probablemente nos habla de aspectos ya de la fisiología, de cómo funcionan estos transportadores y de qué tanta dopamina podemos necesitar en algún momento versus serotonina como para mediar algún tipo de efecto, ¿verdad? Y otra cosa importante que tenemos que tomar en cuenta es que los transportadores de dopamina son delicados porque saturarlos de una forma excesiva también podría ser peligroso y en especial si los saturamos de una forma excesiva y de una forma rápida, que es más, o sea, la saturación rápida de más o menos un 50% del DAT ya es suficiente para resultar en euforia y conductas de reforzamiento, ¿verdad? O sea, si lo estamos saturando más es como mejor lo de cocaína, ¿no? Entonces el efecto que voy a ver ya no es un efecto antidepresivo, es el efecto que esperaríamos de consumir una droga. Y lo hablaremos más adelante, por ejemplo, cuando hablemos de estimulantes, ¿verdad? En donde sí necesitamos una respuesta más contundente, pero estable, ¿verdad? Nunca rápida, en el actuar de este tipo de medicamentos, ¿verdad? Entonces, sí pareciera ser que ese 20% que podemos saturar, por ejemplo, ¿verdad? Aquí lo podemos ver en el estriado. Recordemos que en la corteza prefrontal no hay DAT, entonces aquí no viene a hacer mucha acción a nivel del DAT, pero la hace a nivel del transportador de norepinefrina, ampliando nuevamente pues ese radio de difusión y acción de la dopamina. Y pues en el estriado, en donde sí tenemos abundantes transportadores de dopamina, pues igual los bloquea y entonces tenemos más dopamina haciendo su acción, ¿verdad? Pero la clave con ese parece ser así, ¿verdad? O sea, saturaciones bajas y constantes para lograr un efecto antidepresivo pronunciado, ¿verdad? Obviamente, en cuanto a su perfil, entendemos, ¿verdad? Por lo que está haciendo, que el bupropión clásicamente lo vamos a comprender como un fármaco más activador, ¿verdad? Ya hablaremos y el bupropión tiene otras indicaciones, ¿verdad? Se usa en combinación, por ejemplo, con una naltrexona para la pérdida de peso, se ha utilizado históricamente también, por ejemplo, para personas con adicción a la nicotina, para dejar de fumar. Entonces, tiene en su repertorio otras acciones, ¿verdad? Pero un perfil bastante en papeles de lo que entendemos que hace un perfil activador, ¿verdad? Que nos puede venir a ayudar en cuadros en donde, por ejemplo, se me están quedando síntomas residuales de pobre concentración, de fatiga, de bajo nivel de energía, ¿verdad? De no tener como esa satisfacción, esa sensación de placer que quisiéramos, ¿verdad? Entonces nos puede servir para tratar de contener ese tipo de síntomas residuales. Ahora, el bupropión inicialmente cuando sale al mercado sale en una presentación de liberación inmediata, muy inestable, con muchos efectos adversos, había que administrarla 3 veces al día, por lo que después sale bupropión SR, que ya solo se administra 2 veces al día, y luego bupropión XL, que ya es una única toma al día, ¿verdad? Lo que simplifica muchísimo y reduce el riesgo de efectos adversos.
Importante, este es uno de los fármacos que sí se ha documentado de forma más clara una reducción en el umbral convulsivo, entonces hay que tener mucha precaución en usarlo en pacientes que tengan epilepsia, por ejemplo, aunque ya el bupropión XL reduce considerablemente este riesgo, sí es algo que tenemos que tomar en consideración. Como les mencioné, un perfil bastante activador y en el no tocar serotonina de forma directa, es un medicamento que tiene menor riesgo de disfunción sexual. Entonces nos puede ayudar cuando estamos enfrentando ese tipo de efectos adversos con nuestros pacientes. Ahora vamos a pasar a hablar de otro fármaco pues, está solito en su categoría, ¿verdad? Los agonistas melatoninérgicos antagonistas 5-HT2C, la agomelatina, ¿verdad? Este es el fármaco que existe en esta categoría y vamos a ver que su principal mecanismo, ahorita vamos a llegar a eso, pero es a través del antagonismo 5-HT2C. Ya hemos hablado previamente del antagonismo 5-HT2C, pero hablaremos también brevemente de él otra vez. Y este fármaco es un agonista sobre los receptores de melatonina MT1 y MT2, lo que nos ayuda, por ejemplo, cuando tenemos pacientes que tienen alteraciones en el ciclo circadiano, problemas para dormir relacionados a su depresión, ¿verdad? Porque esto nos puede ayudar, pero aunque no lo entendemos al 100%, es posible que esa acción sobre los receptores de melatonina haga mucho más que solo regular el sueño, porque hoy sabemos que la melatonina no sirve solo para eso, ¿verdad? Cuando abordamos desde una perspectiva integrativa, por ejemplo, en el contexto de la psiconeuroinmunoendocrinología, pues cada vez sabemos más que la melatonina sí tiene tiene un rol considerablemente más importante que solo me tomo un miocito todas las noches para irme a dormir, ¿verdad? Pero son cosas que pues poco a poco las iremos entendiendo más con claridad. Hoy en día mucho de su efecto antidepresivo se le atribuye a esto, ¿verdad? Al antagonismo 5-HT2C, que si regresamos a esta imagen, ya lo habíamos hablado antes, es un receptor excitatorio que se encuentra localizado en una interneurona GABA que downstream va a venir a regular la liberación de dopamina y de norepinefrina, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si estamos antagonizándolo? Estamos haciendo lo opuesto, estamos promoviendo a mayor liberación de dopamina y de norepinefrina y pues a un potencial antidepresivo y antipsicótico. ¿Se acuerdan que hablamos ya de la fluoxetina, que también tiene acción sobre este receptor? Hablamos de la olanzapina, que tiene acción sobre este receptor. Hemos hablado de este receptor, por ejemplo, en el contexto del aumento de peso, que a veces puede ser un poquito delicado, pero cuando él está aislado no es tanto, ¿verdad? Generalmente es la combinación de antagonismo 5-HT2C con antagonismo H1, lo que parece generar un efecto sinérgico extraño en donde hay un aumento de peso considerable, ¿verdad? Porque hay otros fármacos como la fluoxetina, por ejemplo, que tiene antagonismo 5-HT2C únicamente y que pues, no se relaciona realmente a un aumento de peso significativo o considerable, ¿verdad? Entonces, esta imagen pues nos está ilustrando nuevamente un poquito de lo que viene a ser la agomelatina. Es en esencia lo que les puse en este dibujo, solo que en el dibujo del libro, ¿verdad? En donde, pues, nuevamente, aquí está la neurona serotoninérgica y aquí están los receptores 5-HT2C que están localizados en interneuronas GABA que vienen a regular downstream a neuronas de dopamina y de norepinefrina que se proyectan hacia la corteza prefrontal. Entonces, perdonen, cuando estoy bloqueando estos receptores, estoy evitando que estas interneuronas GABA se prendan y entonces ellas generalmente son un freno por ser interneuronas GABA y entonces le quitamos el freno a estas neuronas de dopamina y de norepinefrina que se proyectan hacia la corteza prefrontal, lo que resulta en más dopamina y más norepinefrina en la corteza prefrontal, lo cual pues lo asociamos a este efecto clínico antidepresivo que esperaríamos ver con un medicamento como la agomelatina. Agomelatina sí tenemos en el país, pero creo que es de ir y venir, ¿verdad? No es un fármaco que se prescribe muchísimo, pero sí está en el país y pues sí la pueden utilizar en casos en donde consideren que sea pertinente. Ahora vamos a pasar a hablar de la mirtazapina. La mirtazapina es un fármaco bastante más complejo que los que hemos venido hablando hasta ahorita, pero es el primero del que
podemos reconocer algo de los que se usa ampliamente, ¿verdad? Que no actúa a nivel de ningún transportador de monoaminas, ¿verdad? Esto lo hace un poquito dentro de los medicamentos que más se usan como antidepresivos, ¿verdad? Este tiene esa característica importante, no actúa a nivel del NET, no actúa a nivel del DAT, no actúa a nivel del CERT. Su mecanismo lo actúa a través de 5 mecanismos de acción principales, pero ninguno relacionado a los transportadores, ¿verdad? Entonces ya lo vamos viendo y entendiendo como un fármaco multifuncional o multimodal en su acción, ¿verdad? Entonces vamos a ver que dentro de esos mecanismos tenemos el antagonismo 5HT2A, el antagonismo 5HT2C y el antagonismo 5HT3. Y aparte de esto, uno de los que más caracteriza este fármaco es el antagonismo alfa 2. Y aparte, tomando en cuenta, también tiene importante antagonismo H1, que si recuerdan, este sí se asocia a un perfil sedativo, ¿verdad? Este es un medicamento que va a dar sueño por lo general. Y, ojo, antagonismo 5HT2C con antagonismo H1 es un medicamento que como efecto adverso sí nos puede generar aumento de peso importante, ¿ok? Entonces, un medicamento bastante distinto. Repasemos rápidamente y no me quiero detener mucho en esto porque esta imagen ya la hemos hablado, ya la tienen ustedes, pero solo vamos entonces a las acciones que estoy mencionando para mirtazapina. Antagonismo 5HT2A, antagonismo 5HT2C y antagonismo 5HT3. Entonces, acabamos de hablar de qué hace el antagonismo 5HT2C. ¿Verdad? En efecto, o sea, en la forma downstream de lo que entendemos de este receptor, cuando lo estamos antagonizando, vamos a tener más dopamina y más norepinefrina en nuestra corteza prefrontal. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, con el antagonismo 5HT2A? Ya lo hablamos bastante cuando hablamos de los fármacos usados en psicosis, ¿verdad? Pero recordemos que este es un receptor excitatorio que puede hacer y mediar diferentes acciones, ¿verdad? Y en algunos lugares puede funcionar directamente sobre neuronas de glutamato y en otros puede funcionar de forma indirecta también sobre neuronas de glutamato, pero en ciertas regiones específicas, pues lo que queremos es dependiendo, ¿verdad? Porque en algunos lugares, como digo, reduce el glutamato, en otros lugares aumenta el glutamato, pero lo que estamos haciendo a través de su antagonismo es una modulación glutamatérgica, ¿verdad? En ciertas regiones específicas, lo que vamos a buscar es potenciar la transmisión glutamatérgica para obtener un potencial antipsicótico y antidepresivo. Y luego tenemos al receptor 5HT3, que es también excitatorio y generalmente lo vamos a ver localizado en interneuronas GABA que comunican con diferentes regiones. Por ejemplo, en la corteza prefrontal vienen a regular neuronas de acetilcolina y de norepinefrina, pero también tienen vías de regulación como directa e indirecta de serotonina downstream hacia el rapé, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tengo un medicamento que bloquea este receptor, vamos a ver que el efecto downstream va a ser, por ejemplo, en la corteza prefrontal, más acetilcolina y más norepinefrina. E incluso puede venir a como eliminar esta regulación recíproca que hay de serotonina para favorecer a que haya más serotonina liberándose en el rapé. Entonces tenemos 3 mecanismos distintos y aparte de eso, el otro mecanismo importante que es el antagonismo alfa 2, que vamos a ver que no es tampoco exclusivo solo de la mirtazapina, y que hay otros fármacos que pueden actuar como antagonistas alfa 2, pero ¿de qué me sirve esta acción? Y vamos a regresar a nuestros receptores alfa 2. Si quieren, empecemos en esta imagen de acá. Recuérdense, aquí está el receptor alfa 2 en la neurona presináptica. Eso quiere decir que en condiciones normales es un autorreceptor. Quiere decir que cuando yo tengo suficiente norepinefrina acá y se viene a unir a este receptor, es una señal de retroalimentación negativa. Gracias, ya tengo suficiente norepinefrina, por favor, te encargo, ya no quiero más. Párale, paremos ahí, ¿verdad? Entonces, es un mecanismo de regulación normal.
Si lo comparamos un poquito con nuestras neuronas de serotonina, recuerdan que ellas también tienen autorreceptores en su membrana. Por ejemplo, el receptor 5HT1B o 1D, ¿verdad? Que son estructuralmente muy, muy similares, también funcionan de esta manera, ¿verdad? Cuando la serotonina se libera y llega a unirse a este receptor, eso nos sirve como una señal de ya basta, tengo suficiente serotonina, puedes parar un rato, ¿verdad? Ahora, de forma importante, y lo que nos está ilustrando esta imagen, es que en las neuronas de serotonina también hay autorreceptores alfa 2. Aquí no los llamamos autorreceptores porque no están regulando a la norepinefrina. Los vamos a llamar heteroreceptores porque nos permiten a través de la norepinefrina regular la liberación de otros neurotransmisores, ¿ok? Entonces, no auto, porque esta no es una neurona de norepinefrina, son heteroreceptores, pero la función es muy similar. Cuando la norepinefrina se está liberando y viene y se une a este heteroreceptor, lo que va a hacer es venir a inhibir también a esta neurona de serotonina. Entonces resulta ser que el receptor alfa 2 me permite decirle ya para a las neuronas de norepinefrina, pero también me permite decirle ya para a la neurona de serotonina, ¿verdad? Es como un amiguito que le viene a decir como ya basta, ya es suficiente, deja de hacer lo que estás haciendo y inhibe también la liberación de serotonina. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos un antagonista alfa 2, entonces estoy bloqueando a este alfa 2 acá y estoy bloqueando este alfa 2 acá, estoy quitando dos frenos. Estoy quitándole el freno a la neurona de norepinefrina, quien va a estar liberando más norepinefrina, pero esa norepinefrina tampoco puede venir a dar señales acá. Entonces, también le estoy quitando el freno a la neurona de serotonina y vamos a poder tener más serotonina que se está liberando al espacio sináptico, ¿ok? Es importante cuando hablemos de un antagonismo alfa 2 que tengamos en mente que no estamos afectando únicamente la liberación de norepinefrina, sino también la liberación de serotonina. Último, en cuanto a la mirtazapina, ¿verdad? Te los mencioné ya. La otra acción es a través del bloqueo histaminérgico, lo que se asocia mucho al efecto sedativo. Mirtazapina sí tenemos en nuestro país. Es un medicamento que también muchas veces se usa como en combinación a otras moléculas, tratando de complementar mecanismos de acción que sean distintos, ¿verdad? Entonces, dado que no actúa sobre los receptores, sobre los transportadores de monoaminas, ¿verdad? Muchas veces es una práctica común el dejo entonces un inhibidor de la recaptura de monoaminas, ya sea sertralina o venlafaxina, y si no tengo suficiente efecto, pues le agrego un medicamento como mirtazapina, que no hace nada por esos transportadores, pero tiene otros mecanismos de acción que se vienen como a complementar, a tratar como de abordarlo desde diferentes caminos para optimizar el tratamiento y potenciar el efecto clínico, ¿verdad? Entonces, es una combinación controversial porque no hay mucha evidencia que diga que realmente es mucho más contundente que otras medidas, que es el famoso California Rocket Fuel, ¿verdad? La combinación de, por ejemplo, venlafaxina o un inhibidor de transportadores de monoaminas con mirtazapina, ¿verdad? Entonces, es una combinación que también tiende a utilizarse, pero que, pues, como les digo, fundamento científico real, robusto, no tiene. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los inhibidores de la recaptura de serotonina y antagonistas serotoninérgicos. Y aquí realmente de quien vamos a hablar es la trazodona, ¿verdad? Partiendo del hecho de que trazodona sí tenemos disponible en nuestro país, pero la presentación que tenemos en nuestro país realmente no nos sirve mucho como una opción antidepresiva y entraré más en detalle a hablar por qué. Y vemos esta imagen y vemos complejidad, ¿verdad? O sea, la trazodona tiene capacidad de unirse a un gran número de receptores, pero su afinidad por estos receptores es variable, entonces realmente su función va a ser dependiente de la dosis a la que lo usemos. ¿Y con qué receptores generalmente interactúa más y de forma más contundente? Con 5-HT2A, es un antagonista 5-HT2A, es un antagonista 5-HT2C
y es un inhibidor de la recaptura de serotonina. Pero si ampliamos más, vemos que también puede funcionar sobre el receptor 5HT1A, 5HT1D, 5HT2B, 5HT7, receptores alfa 1 y alfa 2 y, de forma importante, sobre el receptor H1. ¿Ok? Entonces, tenemos un montón de potenciales mecanismos de acción, pero la dosis aquí nos va a definir de forma importante qué puede o no puede hacer este medicamento. ¿Por qué? La presentación que tenemos en nuestro país es de 100 miligramos, es liberación inmediata y 100 miligramos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Cuando lo usamos en dosis pequeñas, entre 25 y 150 miligramos, solo se va a unir a los receptores por los que tiene más afinidad, que por lo general van a ser alfa 1, H1 y 5HT2A. Entonces, por ese perfil alfa 1, H1, lo más probable es que a esas dosis tan pequeñas, este medicamento solo va a dar sueño, ¿verdad? Solo está dándonos sueño, no va a hacer absolutamente nada más por nosotros. Versus, por ejemplo, si yo ya uso dosis arriba de 150, incluso hasta 600 miligramos, yo ya empiezo a reclutar. Bueno, este ya lo había reclutado, pero lo voy a usar de una forma mucho más óptima. Y luego empiezo a reclutar este. Y luego pues empiezo a reclutar estos. Y de forma más fuerte empiezo a reclutar este y este y este, ¿verdad? Entonces, a mayor dosis voy reclutando más receptores a manera de ya estar saturando todos los que potencialmente podrían tener un efecto antidepresivo. Pero estamos hablando 200, 300, 400, 500 miligramos. Y pues el problema que tenemos es que aquí en nuestro país, como les mencionaba, lo que tenemos es una presentación de liberación inmediata. Encima de todo, requiere de varias dosis al día, porque ¿qué pasa si yo doy una dosis en la noche? Miren este pico que hace y luego pues la concentración sérica disminuye y ya para el mediodía la concentración de trazodona que yo tengo en mi cuerpo es demasiado baja como para realmente poder tener un efecto clínico antidepresivo. Entonces, si usáramos la liberación inmediata de trazodona para la depresión, tendríamos que estarlo usando 2 veces al día como mínimo. Y esto quiere decir que 2 veces al día le voy a estar dando a un medicamento a un paciente que va a generar sedación excesiva. ¿Verdad? Entonces se levanta y a las 9 de la mañana se toma un medicamento que lo va a tener sedado el resto del día. ¿Verdad? Entonces, cuando vamos a usar trazodona para el tratamiento de la depresión, deberíamos estar usando presentaciones de liberación prolongada, que por el momento en nuestro país no tenemos. ¿Verdad? Entonces, ojo, la que podemos usar acá nos sirve muy bien para el tratamiento del insomnio, ¿verdad? Obviamente en dosis chiquitas, 25, 50, 100 miligramos, la pueden usar perfectamente bien, ¿verdad? La administran, el paciente duerme y luego pasa el efecto y el paciente no debería estar sedado al día siguiente porque el efecto generalmente 6, 7, 8 horas y ya pasó. Entonces es un buen medicamento para dormir, pero cuando vamos a usarlo para el tratamiento de la depresión, que obviamente tiene un perfil bastante contundente para el tratamiento de la depresión, deberíamos usar una presentación que no tenemos disponible en nuestro país. Y ya para finalizar, vamos a hablar de la vortioxetina. Este es otro fármaco y no sé por qué todo el mundo se refiere más a él como el multimodal, multifuncional por excelencia, ¿verdad? Porque no es el primero en hacerlo, pero la vortioxetina es un fármaco multifuncional que tiene como mínimo 7 mecanismos de acción principales, ¿verdad? Entonces, si vemos y esta molécula nos lo está indicando acá, ¿verdad? Y vamos a ir viendo tiene acción antagónica, modulación de 5HT1A, modulación de 5HT1B, 5HT1D, 5HT3, 5HT7. También es un inhibidor, un inhibidor de la recaptura de serotonina, ¿verdad? Entonces, viene a tener una acción serotoninérgica mucho más contundente y no solo serotoninérgica, ¿verdad? Porque como vamos a ver, el efecto downstream de venir a regular a este tipo de receptores también va a generar cambios a nivel dopaminérgico, a nivel noradrenérgico, a nivel de acetilcolina, ¿verdad? Entonces, la vortioxetina sale al mercado y se ha comercializado mucho realmente por una cosa en particular, su efecto procognitivo robusto, en especial en la esfera y en la evaluación del procesamiento de información, ¿verdad? Entonces, recordemos, y esto es un poquito
controversial en la forma en que lo abordamos porque técnicamente cualquier medicamento que está mejorando la depresión debería mejorar la esfera cognitiva, pero muchas veces pasa y lo hablamos en su momento. Hay muchos pacientes que tienen depresión y que empiezan un tratamiento y que van a tener síntomas residuales y de los síntomas residuales más importantes son los problemas relacionados a concentración y la esfera cognitiva. Y si no tratamos esos síntomas, no está resolviendo el episodio y regresamos un poquito a entender que ese cerebro solo se va cronificando y cronificando y cronificando y generando, pues, un cuadro de neuroprogresión significativa que va a afectar considerablemente el pronóstico de ese paciente, ¿verdad? Entonces, es importante que podamos evaluar. Hay cierta literatura que ha venido como a contrariar tal vez un poquito el que tanto más procognitiva es la vortioxetina versus otros medicamentos, pero vamos a ir viendo un poquito en cuanto a su mecanismo y por qué se entiende como un fármaco con un efecto procognitivo tan importante, ¿verdad? Entonces, si vemos y regresamos otra vez a esta imagen, ¿verdad? Y pues nuevamente, ¿verdad? En base a lo que les estoy diciendo que este medicamento puede hacer, aparte de la recaptura y la acción sobre el transportador de serotonina, agonismo 5-HT1A, que se traduce en, a nivel de la corteza prefrontal, más dopamina, más norepinefrina, más acetilcolina, ¿verdad? Vamos al antagonismo 5-HT1B, que quiere decir que en mi corteza prefrontal voy a tener más dopamina, más histamina, más acetilcolina. Nuevamente un potencial antidepresivo procognitivo activador. Vamos nuevamente con 5-HT3, que lo revisamos hace un momento. También en mi corteza prefrontal, más acetilcolina, más norepinefrina, potencial antidepresivo procognitivo. Y también por esta vía de regulación de serotonina puedo tener mayor liberación de serotonina desde el RAF. Vamos a 5-HT7, que es otro receptor excitatorio que lo podemos ver en interneuronas GABA, ¿verdad? Miremos qué hace en la corteza prefrontal. Cuando tenemos un antagonismo 5-HT7, lo que va a favorecer es a la liberación de glutamato y serotonina en la corteza prefrontal y también a la liberación de más serotonina desde el RAFE. ¿Verdad? Entonces, tenemos distintos mecanismos y no solo limitados a dopamina y norepinefrina, también a acetilcolina, por ejemplo. Entonces, hay muchos mecanismos que van dirigidos a través de este fármaco a potenciar la función de esa corteza prefrontal en el favorecer a los circuitos de neurotransmisión que van a estar involucrados en nuestra capacidad cognitiva. ¿Verdad? Entonces, si tiene, o sea, en papeles también un robusto efecto que esperaríamos que viniera a potenciar un poquito el funcionamiento de esa corteza prefrontal, ¿verdad? Entonces, ya para finalizar, recalco porque sí es muy importante, ¿verdad? Y muchas veces no lo evaluamos y ustedes lo pueden evaluar a través del método que quieran, pero que podamos estar constantemente evaluando la función cognitiva y la respuesta cognitiva al tratamiento en los pacientes con depresión es crítica, porque nuevamente es uno de los síntomas residuales más comunes, la falta de concentración, ese como el lentecimiento que dificulta la toma de decisiones, ¿verdad? Esa carga cognitiva es un síntoma residual que generalmente vemos y si no estamos pendientes o no lo estamos tratando, o peor, lo estamos reconociendo y lo estamos minimizando, le puede salir sumamente caro a ese paciente, ¿verdad? Entonces, en el entender nuestra esfera cognitiva, hay diferentes aspectos que tenemos que poder evaluar, ¿verdad? Atención, función ejecutiva, memoria y el procesamiento de información. De por sí, si nuestro procesamiento de información está enlentecido, todo lo demás va a fallar, ¿verdad? Porque todo va realmente como en cámara lenta. Entonces, la idea es que en el tratar, y la vortioxetina aboga mucho por eso, ¿verdad? En el ser más contundente en esa esfera cognitiva, pero creo que más importante que es reconocer que tenemos que estar monitoreando ese tipo de síntomas. ¿Cómo lo pueden hacer? Hay muchas formas que pueden ir evaluando ustedes constantemente aspectos de cognición. Stahl propone, por ejemplo, el DSST, ¿verdad? El Digital Symbol Substitution Test como una herramienta fácil de implementar que pueden ir poniendo en práctica e ir asesorando, o sea, no solo que mi paciente esté mejor de ánimo, que tenga mejor apetito y que esto y que lo otro, ¿verdad? Sino que cognitivamente también esté mejor, ¿verdad? Y que no vayamos dejando secuelas que nos vayan a pasar factura más adelante, ¿verdad? Esta es una como de las cosas
de la publicidad de la vortioxetina, ¿verdad? Es un medicamento que se tolera muy bien, eso tiene, es un medicamento muy, muy seguro, se tolera muy bien, un perfil bastante noble de efectos adversos, pero realmente el plus que vienen a proponer en base a la forma en que este medicamento actúa y algunos estudios que se han realizado que sí demuestran como alguna contención de síntomas un poquito más pronunciada, es eso, ¿verdad? Es que va a resolver esos síntomas que muchas veces dejamos en el camino sin tratarlos, sin reconocer, y que nos pueden terminar saliendo, como les decía, muy, muy caros, ¿ok? Entonces, vortioxetina hay también en el país, ¿verdad? La pueden fácilmente conseguir, tal vez no comprar, pero fácilmente conseguir para que ustedes pues lo tengan como parte del repertorio de fármacos que se emplean en su práctica clínica, ¿ok? Entonces vamos a terminar por el momento con el tratamiento de la depresión unipolar y en nuestro siguiente módulo vamos a empezar a hablar ya del tratamiento del espectro bipolar.